En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 6 al 8, y luego saltamos versículos 19 al 28. Apareció un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Él vino como testigo para dar testimonio acerca de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz, sino para dar testimonio acerca de la luz. Ahora saltamos el versículo 19 al 28. Y he aquí el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a él desde Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, y confesó: yo no soy el Cristo. Le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron entonces: ¿quién eres tú? Para que demos una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Había también enviados de entre los fariseos. Ellos le preguntaron: ¿por qué pues bautizas si no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo por mi parte bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno que vosotros no conocéis, que viene después de mí y al cual yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Vamos a hacer la lección de este texto que acabamos de leer. Entonces tiene dos partes, porque en la liturgia nos propone este texto en dos partes y habla de San Juan el Bautista, de su misión y de lo que es él respecto de Jesucristo. Entonces comenzamos por el versículo 6. Apareció un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Recordemos que en la profecía dice que envío mi ángel delante de ti, para que ellos no pensaran que era un ángel. Entonces se envía a Juan, un hombre. Apareció un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Este Juan es ciertamente enviado de Dios por razón de su nacimiento. Vemos que él nace fruto de un milagro, y ese milagro indica que Dios tiene parte en su nacimiento, pero también por su modo de vida. O sea, su modo de vida realmente muestra que aquel venía de Dios. No así el tema de su linaje, porque él era hijo de sacerdotes, y Zacarías era sacerdote y parte de los jefes de los sacerdotes. Sin embargo, no es eso lo que hace que Juan el Bautista sea enviado de Dios, sino el hecho de su nacimiento, del modo como vivía, como efecto aquello era un síntoma, una señal de que era enviado por Dios. Nadie podría vivir como vivía él, tan austeramente, tan dedicado a Dios, tan olvidado de las cosas del mundo, si no fuera enviado por Dios. Tan olvidado de las cosas del mundo, tan dedicado únicamente a Dios, no podría ser sino por obra de Dios. Entonces este hombre enviado por Dios se llamaba Juan, aquel en el que habita la gracia. Eso significa Juan en hebreo, aquel en el que habita la gracia. Él vino como testigo para dar testimonio acerca de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Por qué tiene que haber un testigo? Él vino como testigo para dar testimonio acerca de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Pero si otros no necesitaron de testigos, pensemos por ejemplo en, Moisés. Moisés no necesitó un testigo que testimoniara por él si ya estaban las obras de Moisés. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que necesitar un testigo Jesucristo? No como Moisés, que no necesitó ningún testigo, y porque no hay que olvidar que el Señor quiere que todos crean. Todos crean. Entonces, si el Señor tuviese solamente los milagros, entonces ciertamente el tema de los milagros
son sorprendentes, pero una vez que pasa el tiempo quedan como en la nebulosa del tiempo, y entonces uno ya olvida o duda de ellos. Sin embargo, la profecía que permanece, la profecía que tiene correlación con hechos, eso siempre es notable, siempre es notable. Por eso San Juan el Bautista aparece como último profeta para anunciar o preceder inmediatamente a la aparición del Mesías. De tal modo que a nadie, ni a los de ese tiempo, ni a nosotros, que estamos mucho después de él, no tuviésemos ninguna dificultad en creer que Él es el Hijo de Dios. Entonces viene como testigo para dar testimonio acerca de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Porque esta luz no es una luz visible a ojos desnudos. Como uno dice, bueno, necesito que alguien diga, hola, está aquí el sol encendido. Nadie necesita, el sol es una cosa evidentísima de toda evidencia. Una cosa evidentísima de toda evidencia. Es muy evidente, hasta cualquier persona, hasta el que se negara a creer, sería tenido por tonto. Pero resulta ser que esta luz no es una luz que sea como la luz captada por nuestros ojos carnales, sino que es una luz captada en este orden de cosas, antes de la segunda venida, en su primera venida, solamente sería captado por los humildes. Y esa humildad es manifestada fundamentalmente en el arrepentimiento de los pecados. Entonces, el que se arrepiente de sus pecados, el que reconoce que está alejado de Dios, porque el pecado es eso. ¿Qué es el pecado? El pecado, sí, solo Dios es luz y en Él no hay tinieblas, dice la Escritura. Solo Dios es luz. Entonces, cualquier pecado, por venial que sea, siempre es como un girar hacia las cosas, hacia las criaturas. Dios es el creador y las criaturas, cualquier cosa que sea, cualquier cosa hacia la que esté orientada nuestra voluntad y en ella quedara, no por amor de Dios, sería pecado. Cuando yo me oriento hacia las cosas creadas, hacia las criaturas, entonces yo estoy pecando. Y dependiendo de la gravedad de esta orientación, si es más o menos estable, más o menos firme, más o menos fuerte, tenemos un pecado grave o venial, ¿sí? Pero si aquí está la luz y aquí está la tiniebla, porque aquí está la fuente de la luz, entonces aquí tengo la tiniebla, si yo voy hacia la tiniebla, aunque sea por un instante, yo me alejo de la luz. Por tanto, esta es una luz que en este orden de cosas, en este orden de nuestra vida, antes de que se nos abran definitivamente los ojos en la vida eterna, yo necesito un testigo de la luz, que me hable de que esto en lo que yo estoy es oscuridad, es tiniebla. Esto que estás haciendo es tiniebla. Esto que estás haciendo es oscuridad. Entonces, Juan el Bautista es testigo de la luz. Esta luz necesita testigos. Necesita que alguien diga, oye, mira, aquí está, esta es la luz. Estás inclinado hacia la oscuridad. Entonces se necesitan un Juan Bautista y muchos Juanes Bautistas. Muchos Juanes Bautistas. Entonces él viene para ser testigo de la luz, para dar testimonio acerca de la luz, a fin de que todos creyesen, no en él, sino creyesen en la luz por él. Él no era la luz, sino para dar testimonio acerca de la luz. Fíjense esto. Él no es la luz. Ni lo que dice es luz, ni lo que dice es luminoso. Esto es una cosa completamente contraria a las tesis y el espíritu gnóstico, no solamente el gnosticismo de nuestros tiempos, porque hay gnosticismo en nuestros tiempos, ni el gnosticismo de los primeros siglos de la Iglesia. Y aquí tampoco se refiere tampoco es como el gnosticismo de la época misma de nuestro Señor Jesucristo, que es el gnosticismo cabalista judío, donde uno se creía como la luz por tener la sabiduría en sus palabras, y entonces Juan el Bautista dice, Él no es la luz. Él no es la luz. No importa
cuán llamativas sean sus palabras, cuán llenas de sabiduría, cuán llenas de toda clase de belleza, no solamente retórica, sino de profundidad conceptual, metafísica o piadosa, lo que sea. Él no era la luz. No importa cuán bello diga eso. La luz es Cristo y Él da solamente testimonio de la luz. Y la prueba, Él no era la luz, sino para dar testimonio de la luz. La prueba de lo que creían aquella gente acerca de Juan el Bautista nos viene después, a partir del versículo 19. He aquí el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a él desde Jerusalén sacerdotes y levitas, y luego también fariseos, que podrían ser sacerdotes y levitas que eran también del partido de los fariseos, o separados, no importa, pero se enviaron a las personas más importantes, sacerdotes y levitas, los más estudiosos, la gente que conocía las Escrituras, desde Jerusalén. ¿Quién eres tú?, le preguntan. ¿Quién eres tú? Decinos algo. Decinos algo. Si todos vienen aquí y cuentan las Escrituras cuenta el testimonio de la Escritura que incluso sacerdotes o levitas y hasta fariseos iban y se hacían bautizar por Juan. O sea, la fama de Juan era respetabilísima, pero él no era la luz. Él solamente daba testimonio de Jesucristo. Solo Cristo es luz, porque Cristo es Dios y solo Dios es luz. Hay que meditar en esa fama de Juan el Bautista. Hay que meditar en la fama de Juan el Bautista y de su excelsa humildad. Fíjense, después de la humildad de Juan el Bautista, o sea, después de la humildad de Jesucristo, mejor dicho, solo la humildad de la Virgen María y de Juan el Bautista. Esa es la marca de los seguidores de Jesucristo. Esa es la marca. Yo no soy la luz. La luz es Jesucristo. No es a mí a quien deben seguir. Síganle a Él. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por eso siempre en las figuras o en las imágenes de Juan el Bautista siempre aparece como una cinta, donde al lado de su báculo y de su ropa hecha de piel de camello, siempre hay una cinta que indica la predicación de Juan el Bautista. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Y el sacerdote, cuando celebra la Eucaristía y entonces toma el pan, y dice el misal nuevo, volteado hacia los fieles, porque puede que esté también de espalda a los fieles, ¿no? No importa si no está, pero bueno, el hecho es que después de la consagración, después de todo, antes de comulgar, antes de realizar el sacrificio, el sacerdote toma la Eucaristía y dice, como Juan Bautista, ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Y lo hace para que la gente no se olvide que no es él sacerdote, y él mismo para que no olvide, que la gente no le quiere a él porque sea cari lindo. A veces los curas piensan que la gente les quiere porque ellos son los mejores, y pueden decir lo que quieran, los curas, pueden decir lo que quieran, pero no pueden negarse en su foro interno, delante de su propia conciencia y de Dios, que da gusto ser bien tratado por la gente. Y hay siempre aunque sea una pizca de tentación, si no mucha, por la cual el cura cree que la gente le respeta por ser quien él es. O sea, por él mismo, mejor dicho. No por ser quien él es, sino por él mismo. Y se olvida. Yo no soy la luz. Ecce agnus Dei. Ecce agnus Dei. Ecce qui tollit peccata mundi. Este es el que quita el pecado del mundo, no yo. Aunque yo por el ministerio de este Cristo, de este Cordero de Dios, absuelvo los pecados, no soy yo el que quito los pecados, es Él. Este es el Cordero de Dios. Lo mismo piensa un cristiano. No soy yo el que tengo la luz, es Él. Por tanto, no se trata aquí de que crezca yo, de que yo sea afamado, de que yo sea respetado. Y vale para todos, porque no es que aquí vamos a apuntar solamente a los curas, porque sería muy fácil acusar a los de mi gremio. ¿Por qué es muy fácil acusar a los sacerdotes? Porque a los sacerdotes se les pide mucho y siempre pueden poco. Se les pide ser como Cristo y de hecho ellos actúan en nombre de Cristo, pero
Mira, es muy difícil para ellos alcanzar eso y tienen que asumir, los sacerdotes tenemos que asumir que nos cuesta mucho alcanzar el mínimo que se nos pide. Pero no vayan a pensar ustedes que los laicos estén también, los religiosos laicos, sacerdotes religiosos también, todos incluidos aquí. No vayan a pensar que los laicos religiosos o seglares no están también obligados a asumir esto mismo. Porque a todos, cada uno según su condición, viene el demonio a querer prometernos el oro y el moro. O sea, la riqueza y el dominio. La riqueza y el dominio. Y entonces, y sin embargo, toda nuestra vida solamente tiene sentido en este es el Cordero de Dios. Yo no soy la luz. Él es la luz. Me estoy adelantando en la meditación. Sigo aquí, 19, 20. Él confesó y no negó. Y confesó. No negó quién era. No negó que él, lo que él era, lo poco que él era. Y confiesa el nombre de Cristo. Yo no soy el Cristo. Yo no soy el que ustedes buscan. Entonces, ¿quién? ¿Qué? ¿Elías? No, no lo soy. ¿Cómo que no era Elías? Sí, Jesús dijo que vino Elías y no le hicieron caso. Lo que pasa es que los judíos tenían en sus doctrinas cabalistas la doctrina de la transmigración de las almas. Lo dice Beda el Venerable en sus comentarios a la Escritura, a este texto. Tenían la doctrina cabalista de la transmigración de las almas, de la... ¿Cómo se llamaba esto? Reencarnación. Tenían los judíos cabalistas cuyas doctrinas eran sostenidas por muchos sacerdotes y levitas, y principalmente por los fariseos. Entonces, Elías, no soy yo Elías. Soy Elías, yo soy Juan. ¿Eres el profeta? No, yo no me considero profeta. No lo soy. Yo no soy el profeta. Entonces, ¿quién eres tú? El Cristo, le van a preguntar después los sacerdotes. No lo soy. Decinos quién eres para que demos respuesta a los que nos han enviado. Fíjese la humildad de Juan el Bautista al responder a esta pregunta muy sincera, porque ellos le iban a creer. No olvidemos, Juan es hijo de sacerdotes, de Zacarías, que era sacerdote. Entonces, estos sacerdotes y levitas eran compañeros de su padre. Sabían de la santidad de Zacarías, sabían de su honor. Y entonces creían firmemente que Juan el Bautista no les mentiría, porque además la vida que llevaba era conocida por todos. ¿Quién eres entonces? Decid lo que sos y vamos a ir a responder a lo que nos enviaron. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Ya, una voz que clama en el desierto. Yo soy una voz que clama en el desierto. Yo no soy una palabra, soy solamente una voz, porque la palabra es Jesús. En el principio era el Verbo. Y eso lo dice Juan el Bautista en su prólogo al Evangelio, que está unos versículos antes. En el principio era la palabra, era el Logos, pero yo no soy el Logos. Yo soy solamente la voz. Yo no soy la luz, doy testimonio de la luz. Yo no soy la palabra, yo soy la voz. Y soy una voz que clama en el desierto. Esta voz que clama en el desierto y que dice: enderezad el camino del Señor. Enderezad el camino del Señor, para que el Señor llegue. Ya hicimos meditación en otro texto anterior acerca de esto, y es en el de Marcos 1, 1 al 8, también, que nos habla de Juan el Bautista. Y en el caso de San Juan, en el Evangelio de San Juan, repite esto: enderezad el camino del Señor. Lo mismo. Volvamos a repetir para que no nos quede duda sobre el tema. La soberbia es siempre sinuosa. La soberbia es siempre sinuosa, porque no va recto a la verdad, sino que se baila, digamos así, danza hacia uno y otro lado,
pero nunca por la rectitud de la verdad, que nos hace mirar directo hacia el centro, hacia el objetivo, hacia la meta. Entonces, en cambio, en vez de que yo mire directamente, suponiendo, yo voy directamente al punto norte, entonces si el camino es recto, yo siempre estoy mirando hacia el norte. Pero cuando el camino es sinuoso, entonces yo por veces miro hacia el este y por veces miro hacia el oeste. Y entonces voy haciendo este camino. Y aquí miro un poquito hacia el norte, miro hacia el este de nuevo, giro, miro hacia el oeste, ¿sí? Y entonces voy haciendo este camino. Entonces nunca llego. Y además tengo la posibilidad de que el camino sinuoso puede ser terrible, porque de repente puedo volver otra vez hacia atrás, irme hacia adelante. Nunca llego. Lo mejor es siempre un camino recto, hacia lo más recto posible, hacia la meta a la que nos dirigimos. Entonces, cuando dice enderezar el camino del Señor, no sigan dando vueltas hacia uno u otro lado, sino que queden con la recta doctrina. Por eso es típico del mentiroso, del falso, del hipócrita, decir, bueno, sí, vamos a ver, vamos a hablar, vamos a continuar conversando, vamos a seguir viendo. Él no se decanta por el bien. Dice que es prudente. Dice que es prudente. Dice que es prudente. Pero la prudencia de la carne visa apenas al mantenimiento de una falsa paz, ¿sí? En cambio, la prudencia del espíritu nos puede llevar incluso al martirio. La prudencia de la carne nunca irá al martirio, porque tiene mucho amor propio. Entonces, llama a prudencia eso. Vamos a hablar, vamos a ver, no sé, quizás puede ser, no sé cuánto. Que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, dice el Señor. Porque nuestros caminos tienen que estar orientados únicamente a Dios. Sí, sí, no, no. No ese modo de hablar muy propio de nuestro tiempo. Sí, vamos a ver sí, a ver que no. Lo dice el que actúa de ese modo es porque en realidad tiene otras intenciones. No importa si diga, no tengo malas intenciones. Lo tiene. Tiene segundas intenciones, buenas o malas, pero las tiene. Y es falsario justamente al ocultar esas cosas y entonces viene por caminos sinuosos. En cambio el Señor habla claramente. Y el mismo Juan el Bautista habla claramente, yo no soy el Cristo. La luz es Él. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No soy el profeta, no soy Elías, soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta. Había también enviados de entre los fariseos, y ellos le preguntaron, ¿por qué entonces bautizas si no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Por qué? ¿Por qué haces una obra propiamente mesiánica? Y Juan le respondió, yo por mi parte bautizo con agua. Mi bautismo es carnal, es simbólico, es preparatorio. Yo bautizo con agua para poder con ello simbolizar el arrepentimiento de los pecados y preparar los caminos del Señor, enderezar sus sendas, que se asincere la gente, que confiese sus pecados, que se arrepienta de ellos. Pero en medio de vosotros está uno que vosotros no conocéis, que viene después de mí. Hace esto Juan el Bautista porque él era un hombre muy conocido. Ya dije cuál es la procedencia de Juan el Bautista. Muy honrado. O sea, muchas honras, quiero decir. Con mucho prestigio. Juan el Bautista tenía mucho prestigio. Hijo de sacerdote también él. Entonces, ¿es de casta o de tribu sacerdotal? Juan el Bautista. Su papá era Zacarías, sacerdote en el templo. De hecho, mientras estaba ofreciendo el incienso en el templo, ahí se le aparece el ángel. Y entonces Juan el Bautista, su vida austera también. Y en cambio, ¿qué pasaba? Ahí tenían a Jesús. Jesús no era conocido de nadie, nacido en Belén, vivía en Nazaret. ¿Qué hay en Nazaret? ¿Qué podía haber de importante en Nazaret? Y luego era carpintero, no era hijo de sacerdotes, no era hijo de tribu sacerdotal, pero sí de tribu real, y de hecho fue ordenado sacerdote en el vientre de su madre,
porque el sacerdote es aquel que tiende puentes entre Dios y los hombres. Resulta que este es un hombre hecho Dios, más sacerdote que él es imposible, pero no era conocido de los hombres. Pero viene uno detrás de mí, al cual yo no soy digno de que ustedes no conocen, y al cual yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Porque ¿quién desata la correa de las sandalias? Es el esclavo que desata la correa de las sandalias, le quita las sandalias para lavar sus pies. Yo ni siquiera soy digno de eso. Diciéndoles que si ustedes creen que yo soy grande, aquel que viene, no soy, ni yo que soy grande, según los ojos de ustedes, no soy digno de ser su servidor. Y todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. En el lugar donde Juan bautizaba, en Betania. Betania. Ese lugar tan querido por Jesús, donde estaba la casa de sus amigos María, Marta y Lázaro. Y allí se daba ese testimonio. Y hasta aquí, hermanos, nuestra lección. Vamos a meditar en este texto que el Señor nos regala en el Evangelio según San Juan. Juan el Bautista nos enseña a nosotros el camino de la humildad. Con su vida nos enseña a ser humildes, con sus palabras, con lo que él cree de sí mismo. No olvidemos una cosa muy importante. La humildad no es simplemente decir de boca para afuera que yo soy el último de todos. Hay que cuidarse mucho de ese tema. Es más, el que dice que es humilde, no siempre, muchas veces no lo es. Porque justamente quiere que los demás digan que él es humilde, por eso está diciendo que lo es, ¿no? Aquí Juan no lo está anunciando de todas partes, sino que cuando ellos vienen a hablar con él lo está diciendo. Él está reconociendo que él no es el Cristo, que hay otro más grande que él, al cual él no es, cuyas sandalias él no es digno de desatarlas. Y entonces él reconoce que hay uno más grande que él, mucho más grande que él, y que él es solamente como un servidor de Jesucristo. Es un servidor de Jesucristo y que solamente lo anuncia. Solamente Juan podía ver a Jesús en ese momento. ¿Quién es el que ve a Jesús? Juan. Penitente, austero, separado del mundo. Penitente, austero, separado del mundo. ¿Qué más? Hombre de dolores, porque lleva el cinto de cuero ceñido al lomo, como la cruz que se carga sobre el lomo. Pobre, bueno, muy parecido a Jesucristo. Y luego condenado a muerte. O sea, pierde la vida por el honor de Dios y por la gloria de Dios. Por decir la verdad. Y por eso pierde la vida por Jesucristo. Porque después Juan Bautista pierde la vida denunciando el pecado de Herodes. Bien, entonces, el que ve, el que da testimonio de la luz, o sea, el que ve la luz para decir, señores, aquí está la luz que ustedes no están viendo porque están de espaldas a la luz, es uno que está completamente orientado hacia Dios, orientado hacia la luz. Ese es el que puede ver a Jesucristo. Que el primero, el que anuncia a Jesús, sea de estas condiciones, nos indica a nosotros el camino de cuál es el único camino por el cual nosotros podemos ver a Jesucristo. Entonces aquel que dice, no, a ver si Jesús nos habla a nosotros, a ver si le vamos a creer, ese nunca lo va a ver. Sí, que se manifieste Jesucristo y que resuelva todos los problemas de hambre de la humanidad, entonces le vamos a creer. No. Porque el que quiere eso, en realidad está preocupado de nuevo por las criaturas, no por la gloria de Dios. Apegado él mismo a las criaturas. Ese no va a ver a Jesucristo. No así. Lo verá cuando venga como juez en su segunda venida. Pero allí ya no hay modo de arrepentirse. Porque hoy el ejercicio es un ejercicio de fe. ¿Qué significa un ejercicio de fe? Quiere Dios que nuestra confianza en Él sea meritoria
O sea, que sea mérito de confianza en Él. Y para que tenga mérito de confianza, tiene que ser una confianza basada en que nosotros le creímos a Dios y creímos a su enviado. Por el testimonio de todos los que vinieron, de Juan Bautista y muchos, miles de otros. Y entonces se tendrá el mérito de la confianza en Dios. Si Dios se nos presenta evidentísimamente como el sol al mediodía, pierde el mérito de la fe. Pierde el mérito de la fe, que es lo que nosotros podemos poner en Dios, creerle a Él, porque Él ve aquello que nosotros no vemos, y eso es lo que Él nos anuncia. Entonces, y de hecho, la fe es el ejercicio de humildad más grande que existe, porque con la fe lo que yo estoy diciendo es someter mi inteligencia a Dios, de tal modo que someto mi inteligencia a Dios de tal modo que yo creo las cosas porque Dios me las dice, aunque yo no las comprendo. No es que sean contradictorias. Dios nunca me propone cosas contradictorias. Nunca me propone cosas absurdas, pero sí misterios que no alcanza mi inteligencia. Misterios que no alcanza mi inteligencia. Que al principio podrían, por mi cortedad, por mi ignorancia, por la debilidad de mi mente, podrían parecerme absurdos, pero no parecen absurdos a mentes mucho más potentes que la mía. Entonces, también tengo que ejercitarme yo en la humildad en ese sentido. Entonces, que se aparezca, que el profeta que lo anuncie es un hombre que teniendo todo, deja todo para ir al desierto a vestirse con piel de camello. Vestirse con piel de camello. No es que es una ropa andrajosa, no, piel de camello. A comer, a alimentarse de langostas y miel silvestre, o sea, de lo que encontraba, solamente para no morir de hambre. A ceñirse el lomo con un cinturón de cuero. A predicar penitencia, parecer un loco, porque parecía un loco, aunque todos le tenían un gran respeto y admiración. Y cuando se aparecen y dicen, ¿quién eres? Eso, ni siquiera el profeta él acepta que se le llame. Yo no soy nadie, yo soy solamente la voz que grita en el desierto. Esa es la actitud y la única conducta que nos permitirá que cuando venga Jesucristo y se aparezca como un niño, nosotros podamos entender que allí está Dios. Porque fíjense, el pesebre nos parece una cosa muy tierna. Pero, a ver, el pesebre es muy, muy bonito, es muy tierno, pero el pesebre no es un niño simplemente, es Dios que se nos ha hecho niño. Es Dios que está en ese niño pequeñito, ese niño que necesita que alguien le cuide, que le proteja, que le limpie, que le alimente, en todo el sentido posible de la palabra. Bueno, vaya a pensar ustedes que Jesús niño tenía sistema autolimpiante, como tienen los hornos modernos, Sistema autolimpiante, nunca nadie limpia, entonces claro, absorbe y no sé qué hacen ahí con las grasas, de dónde se las va, pero bueno, así funcionan los hornos autolimpiantes. Bueno, ese niño Jesucristo no tenía sistema autolimpiante, y allí estaba Dios. No tenía sistema de autoalimentación. Lloraba también a veces. Ahí estaba Dios. Pero solamente la conducta de humildad de un Juan el Bautista nos permitiría a nosotros ver que allí viene el Cordero de Dios. Fíjense lo que va a hacer después, porque esto vamos a meditar después cuando hagamos la meditación del bautismo del Señor. Pero recordemos esto. Viene Jesús en medio de la multitud y viene caminando en medio de la gente y todo el mundo así hablando. No sé qué, papá, mira el fútbol de ayer, el partido de tal cosa, el político las elecciones de por aquí, etcétera, etcétera. Y Juan dice, el único que puede ver es Juan. Ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El mundo, orientado hacia las criaturas, ve un pesebre y dice, felices fiestas. Feliz la paz en las familias. Pero solamente el humilde delante de Dios va a decir, nos ha nacido un Salvador. Gracias a Dios porque nos ha nacido un Salvador. Yo no soy la luz, apenas soy testimonio de la luz y tengo que hablar yo de Él, pero solamente puedo hablar de Él y puedo verlo
por el modo de vida con el que yo estoy viviendo. Porque me he desapegado de las cosas del mundo. Ese es el misterio que nos plantea Juan el Bautista. Ser testigo de la luz para dar testimonio acerca de la luz a fin de que todos creyeren por él. Él no es la luz, sino para dar testimonio de la luz. Y entonces lo que hace para poder, como no es la luz, se oscurece todo lo máximo posible. Se oscurece a la vista de los hombres. Se hace poco brillante, oscuro, opaco, para que entonces no quiera él pretender, porque realmente no va a iluminar como ilumina a Dios. Por supuesto, Dios es el sol y aquí tenemos una piedra. Entonces una piedra no puede pretender realmente iluminar. Cualquier luz que tenga es siempre un reflejo, como la luna es un reflejo del sol. Pero que pretenda iluminar es el tema. Que pretenda él iluminar, que pretenda él ser alguien, que pretenda él ser algo. Así se comprende como muchos predicadores que pretenden ser algo, ya sea por su modo de hablar, por su conducta, por su porte externo, al final no muestran a Jesucristo, se muestran a sí mismos solamente. Y nos puede pasar a todos, nos puede pasar a todos. Por tanto, yo diría que cualquiera que sea algo, que viva como si no lo fuera. Cualquiera que sea algo para el mundo, porque muchos podemos ser algo para el mundo, incluso para nuestros hijos, para la esposa, para los familiares, que viva como si no lo fuera. Que viva como si no podemos competir nosotros con la luz de Dios y no deberíamos competir con esa luz. Al contrario, tendremos que hacernos más pequeños que un niño, más pequeños que un niño, para poder ver a ese niño, para poder adorarlo a él. Entonces, Dios, para poder empujarnos a la humildad, nace como un niño. Y entonces se hizo un niño para que nosotros nos hagamos más pequeños que el niño. Porque si sabemos que Él es Dios, yo no puedo quedarme por encima, voy a tener que agacharme. Díganme ustedes, ¿cuánto tendré que agacharme yo delante del niño? Pero vamos a volver a meditar eso cuando meditemos los textos del nacimiento de nuestro Señor. ¿Cuánto más? ¿Pero cuánto tendría que agacharme yo para poder adorar a un niño? Tendría que estar besando el suelo, respirando el polvo ahí mismo. Pero es que eres polvo y al polvo volverás. Y así, la actitud de Juan el Bautista de vivir en el desierto, eso es lo que le permite a él ver la luz. Los santos actuaron de ese modo. Los santos castigaron la propia carne para poder ver la luz. Es el único modo. Este mundo es muy tentador para nosotros. Muy tentador. Y si lo poseemos, nos apegamos a él. Juan el Bautista sea entonces nuestro ejemplo y nuestro modelo. Vamos a hacer la oración a la luz del texto que acabamos de meditar. Quisiera, Señor, postrarme delante de ti, besar el suelo para poder imitar en algo a Juan el Bautista. Y te ruego, Señor, que me ilumines en todas aquellas actitudes y conductas de soberbia, de autoproclamación con las que yo quise hacerme en algo delante de los hombres. Que pueda, Señor, yo vestir con piel de pelos de camello, que pueda ceñirme nada más que con un cinturón penitencial, que pueda alimentarme nada más que con langostas y miel silvestre. Señor, permíteme humillarme y dame la fuerza para humillarme como Juan el Bautista, para que entonces pueda ver cuando viene el Señor. Yo no soy nadie, no soy nada, y es el único modo, Señor, entiendo ahora, de poder reconocerte como mi Dios y Señor, porque no te apareciste con gran poder y gloria en este mundo, sino con humildad, casi desconocido, y yo me quiero hacer conocido. Yo me quiero hacer de fama. A tus costas, Señor. No, a tus costas no. No me queda más que ejercitar la humildad.
Por eso, dame, Señor, tu gracia y que pueda ser todo lo humilde que sea capaz de ser y que tú me concedas ser. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer la contemplación de nuestro texto, y entonces quiero que en la contemplación imagines a San Juan el Bautista, piel de camello, en su alimentación, en su cinturón, descalzo. Vas a sentir también el olor que tiene. Luego vas a poner, y el olor que tiene, la pinta que tiene. Recuerda que no olvides que él vive en el desierto, no hay duchas, no hay duchas, no hay camas. Entonces, ¿cómo quedará Juan el Bautista al cabo de algunos años? Luego vas a poner al lado a nuestro Señor Jesucristo. Y luego te vas a poner al lado vos, y te vas a mirar allí. Y te vas a comparar con Jesús, con Juan el Bautista y vos. Vos te vas a comparar con ellos dos. Y entonces vas a poder medir tu humildad y tu capacidad para poder ver a Jesucristo. No olvides, solamente el que desprecia al mundo como Juan el Bautista, desprecia al mundo y a las criaturas como Juan el Bautista, ese es el único que es capaz de dar testimonio de la luz. Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.